Hola Claudia, ¿cómo estás? Un gusto. Hola Luis, un placer. Igualmente, bueno, sé que son primos. Cuando Cristian me dijo, vamos a hacer una nota ¿cómo se llama? En la terminal de trenes, digo, uy, qué buen lugar, porque hemos venido muy poco. ¿Por qué nos trajiste acá? Porque la historia, ¿no? ¿Y vivís por acá? Vivía por acá, o sea, y ahí nace mi historia de la enfermedad celíaca, pero también tiene mucho que ver esto, ¿Por? porque mis padres, que vivíamos acá, mi padre era ferroviario. Uh-huh. Entonces, parte de la historia de esto de la enfermedad celíaca, cuando a mí me diagnostican, o sea, nací en el 65 y me diagnostican en el 67, pero en ese año y medio... Perdóname, porque uno ahora más o menos está familiarizado con eso y habla y sí. sabe, y hay muchas campañas y conoce gente, que sé cuánto. En aquella época cuando hablaba... Nada. No. Nada. Era desconocimiento a la palabra. Claro. Temor. Claro. Incertidumbres. Y muchísimas cosas que el entorno social mismo no apoyaba, porque desconocimiento, sobre todo. Una palabra era enfermedad celíaca, entonces infecto contagioso. Ajá, entonces ¿Te sentías discriminada? Me pasó porque en los primeros años, ¿no? O sea, yo viajo desahuciada de acá de Bahía, ¿no? O sea, me llevan mis papás. ¿A Buenos Aires? A Buenos Aires. ¿Para hacer el diagnóstico? Porque acá le decían, déjela que se muera tranquilita. ¿Pero por qué? ¿Tan grave era la cosa? Y porque yo había nacido con más de 4 kilos. Y cuando empecé con las primeras ingestas el pancito, los fideitos, es donde empieza a manifestarse la enfermedad. Y yo empiezo a perder peso y desnutrirme. Y eso acarreaba todos los síntomas que se conocían en aquella época, que eran apenas 4, no como hoy, ¿no? Era anemia, diarrea, distensión abdominal, el niñito chiquito, flaquito, panzoncito, ¿no? Tipo africano. Entonces, en ese campo de desnutrición, ellos acá abordaron a que yo había nacido con mucho intestino, que había que operar y sacar, pero no había garantías porque yo no resistía a la cirugía. Entonces mi madre la que dice de llevarme. ¿Tenías 2 años? 1 año y medio. 1 año. Entonces es mi madre la que me dice de llevarme. Pero yo ya estaba en un estado calamitoso porque tenía 1 año y medio y pesaba 6 kilos y medio. ¿Cuánto? 6 kilos y medio. Y había nacido con más de 4. Entonces en ese estado de desnutrición, el afán de mi madre, de mis padres, de salvarme, era llevarme a Buenos Aires. Y ellos decían que yo no llegaba. Y le tengo que dar gracias a un pediatra de la época, que fue mi pediatra, el doctor Nedo Albanesi. Ajá. ¿No? Sí. Que fue quien... El papá de Florencia. De Flor. Claro. Que fue quien muy gentilmente le dice a mi mamá, ¿usted quiere? Yo confío en los pálpitos maternos. Yo le doy la orden. Entonces, acá... ¿La orden para qué? ¿Para ir a Buenos Aires? Para poderme ir a Buenos Aires. Para poder sacarme del hospital y llevarme, porque se ¿Estabas tenía internada? que hacer cargo. No, pero se tenía que hacer cargo de los padres, los médicos no querían asumir esa responsabilidad. Entonces, es acá, padre ferroviario, tren. Buenos Aires. Vía Pringle, vía La Madrid, Constitución. Lo que generaba las largas horas de viaje en un mayo. Te aclaro una cosa, tardaba menos antes que lo que... Es más o menos lo mismo, claro. Pero bueno, comparado con lo que pretenderíamos que hoy fuera. Y bueno, y nada de pañales descartables, y yo con diarrea permanente. Y todo ese vaivén, llegamos al hospital de niños, y allá, gracias a Dios, me encuentro con profesionales que sabían de la problemática, bastante incipiente, ¿no? en Buenos Aires, y ellos ya sospechan inmediatamente que era enfermedad celíaca. ¿Ya se tenía conocimiento en la Argentina de ese problema? Se tenía conocimiento, había muy poquitos, éramos 3 nenas en toda la Argentina, una nena de Salta, ¿3? Una de Salta, una Neuquén y yo. Y había poca prevalencia de subsistencia, o sea, casi todos morían. Y bueno, andás a ver cuántos pibes murieron sin saber eso, ¿no? O con diagnóstico de cólera, diarrea crónica, otras cosas que no sé, montones. Y bueno, y a raíz de eso fue que quedé internada, y esto fue en mayo, los primeros días de mayo, como estamos transitando, o sea, lo que es la historia de la vida, y un 26 de mayo me diagnostican celíaca. Tuve más días internada con mi mamá,
en pediatría en el Hospital Gutiérrez, y a los 40 días volvimos con ese diagnóstico, una hojita, ¿Con todo lo que tenías que comer? con la dietista, porque no existían las nutricionistas, eran las dietistas, era una hojita dividida en dos, sí y no. ¿Qué podías Lo que comer? sí, ¿Qué no lo que podías no. comer? Hoy tenemos unos libracos así, ¿no? Y un mercado amplísimo, no había harinas, así que todo se basaba en alimentación básica, sin manufactura, o sea, como hoy le decimos, manufacturado, preelaborado, todo. Todo, Era todo en casa, todo tu mamá. todo en casa. Eran las carnes, las frutas, las verduras, pero bueno, primer tiempo había cosas que no se podían porque había que recuperar. ¿Y qué pasaba? No había leche deslactosada. Y uno de los grandes problemas del chico con diarrea y desnutrición y este tipo de enteropatía es lo que genera la lactosa. ¿Y empezaste a recuperar inmediatamente? ¿Qué te cuenta tu mamá o te contaba tu mamá, tu tengo papá? toda la historia, gracias a Dios, y ya escribía todo, tengo todo ¿La escribía la guardado. vieja? Sí, 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 tengo todo guardado. Y recuperé, por esos afanes que tengo, mi historia impresa en el hospital ferroviario, antes de desmantelamiento, así que también tengo mi historia, donde se puede, o sea, unir todos estos relatos que uno cuando es chico no comprende, ¿no? Y Claro, nace. claro. ¿Y la recuperación fue...? Y la recuperación fue asombrosa, impresionante. ¿Qué dice el libro de tu mamá al poco tiempo de estar acá? ¿Cuánto Como empezaba? iba ¿De en aumento, de 6 en kilos y aumento. medio a cuánto? Exacto, ¿Te pesaban a cada pesaba? media hora? Sí, sí, era. Y entonces el tema que te decía de la lactosa, ¿no? Mamá ya no tenía leche materna para darme, que hubiese sido lo mejor. Claro. Entonces decían, bueno, a conseguir leche de yegua o de cabra. ¿De yegua o de cabra? Sí. Entonces acá cerquita, donde era el Paligüe Chico, ¿te acordás? Debajo del puente, había gente, un señor, muy condición humilde, que tenía su yegua y su potrillito. Y estaba vendiendo el potrillo. Y cuando se entera de lo que a mí me pasaba, no vende el potrillo y me llevaba la leche de la yegua a mí. ¿Te la daba? Me la daba a mí. Porque Perdón él mi decía que era ignorancia, por salud. ¿la leche de la yegua no tiene Tiene lactosa? bajo contenido De lactosa. Y el tema de las cabras también. Entonces, de Mayor Gratovich me traían los tarritos de leche y en el mientras tanto mi papá iba con la mamadera a buscar leche materna al hospital de alguna mamá que estuviera amamantando y podía comprarla ahí también. Entonces, todo eso, hoy cuando me dice, yo esto lo cuento para que sea la voz de esperanza, de que vean todo lo que sí hay hoy. Claro. Todo por lo que... Y esto fue no dejar de andar y llegar a la escuela. Y bueno, yo iba acá, como todo barrio, todos estábamos en el mismo lugar, ¿no? Por supuesto. Y todos los amigos, los compañeros, los vecinos y la escuela. Media cuadra estaba yo, entonces de casa se oía la campana. Y cuando llegaba el recreo, yo no podía comer lo que comían los demás. Entonces llegaban mis hermanos con la bolsita que mamá preparaba, la bolsita de tela, con las bananas y la tortita casera que hacía mamá para llevarme. Pero claro, comer las bananas a esa edad delante de esos amigos que la infancia nos da. ¿Qué te cargaban? Te decían, La monachita. sos un mono. La monachita. Entonces, Claro, claro, era obvio. Claro. Entonces la maestra me llevaba, con la mejor intención, mi querida señorita Catalina, que también vivía acá, al baño a comer. Ah, ¿comías ahí? A comer en ¿A el escondida? baño, en el retrete, digamos, ¿no? Como era en la época. Sí, claro. Así que a comer en el baño, creo que era la banana con más lágrimas de mi vida, era esa. Y es tan Pero rica bueno, la banana. No, tenía que comer 1 kilo de banana por día, era parte de la dieta. 1 kilo de banana O sea, por como día. casi me convierto en mono. O sea, y ahora Sí, yo sí. te pido, Casi, sí. ¿Qué haces? ¿Una banana ahora y pateas la frutera? No, al contrario, eso fue una de las cosas que sí Dime. me quedaron. A mí me gusta mucho. Gracias a Dios, ¿no? ¿Y Porque la hubo torta otras, cómo era? ¿Era una torta que preparaba tu vieja? Era algo que hacía mamá porque harinas no había. Entonces había un proveedor de Estados Unidos que elaboraban, como si fuera hoy los alimentos, los suplementarios, ¿viste? Sí. Que viene el suplemento de... Sí. Eran unas latitas de harina de soja, porque en la Argentina no había soja. No, claro. Casi iba para allá elaboraban eso y vendían la latita. Y acá lo compraban. Entonces eso estaba fortificado, pero traía azúcar.
Entonces lo único que se podía hacer, no se podía hacer fideo, no se ¿Y podía cómo hacer nada. transitaste toda esa, con bronca, con esperanza? Tu viejo, contando esta historia, me lo estoy imaginando, sin en absoluto desconocimiento, le pusieron mucha garra, ¿eh? Sí, le pusieron mucha garra, sobre todo porque en la familia también era difícil. Era difícil. ¿Cómo la nena va a engordar si le sacás el pan, le sacás los fideos, le sacás lo mejor? No, se te va a morir la nena. Y la nena aumentó de peso dejando eso. ¿Y cómo hacías cuando te invitaban a un cumpleañito? Es que no me invitaban. ¿No te invitaban? No, porque yo era rara. No podías comer. Claro. Y yo ¿Cómo lo no único vas? yo lo único que quería ir a los cumpleaños era jugar. A mí no me importaba comer. Porque yo ya lo tenía incorporado que yo no podía tocar nada de eso ni comer nada. Yo las golosinas ni las miraba. No me interesaban. O sea, era tanto el mal que yo sentía cuando algo entraba en mi organismo. Porque ¿qué pasaba? Además hay que tener mucho cuidado. La contaminación, hoy le decimos. Claro, yo lo he visto, yo lo veo. No toques, guarda, no agarres esto. Hoy lo sabemos. No toques Pero el en aquel cuchillo, no entonces- toques el plato, no toques la fruta. En ¿No? aquel entonces, imagínate que el queso estaba permitido, porque ¿a quién se le ocurría que el queso podía tener harina? Porque en aquel momento no era gluten, era harina. Éramos los que no podíamos comer harina, hasta hace 20 años decían, ustedes son los que no comen harina. O sea, era la definición. Ahora, el gluten está Y te en todo. pregunto, ¿todavía eso no se cura nunca, eso no se va No, nunca? es crónico. Es crónico. Esta enfermedad es una enfermedad Hoy crónica. digamos, y lo tenés multisistémica. absolutamente incorporado, tu Ni familia hablar. también, Sí, sí. y no comés ni tocas nada, No. esto es exclusivo para vos. Exactamente, sí, sí. Hay Es más, mucha gente, Lo ¿eh? llevamos al mundo de facilitarlo, porque si no sería una paranoia, que es lo que pasa al principio. La gente se pone mal. Pero el asunto es modificar hábitos. O sea, vos dentro de tu casa vas y mirás y decís, este café, es apto, mira, lo venía tomando, así lo sigo dejando. El té, no, este no era. ¿Qué tiene voy a el té? ¿Qué buscar, ¿no? tiene que tener el té o el café? Todo tiene que tener el logo ahora. Ahora tenemos organismos estatales que se están haciendo cargo. Pero antes era la Pero lucha. perdóname mi ignorancia, pregunto lo que venga. Sí. ¿Y qué dice el logo para que yo sepa, para que Y uno el sepa? logo, por ejemplo, ¿Qué tiene que decir? el logo tiene que ¿Libre decir, de gluten? No. el logo tiene 3 espigas, la nuestra, el logo nacional, que es el válido en la Argentina. Son 3 espigas que dicen sin TAC y en diciembre Sin se TAC, modificó sin TAC. sin gluten. Sin Se gluten. modificó Tiene en que decir diciembre. eso. Exactamente. Todo producto que tenga eso vos lo podés consumir. Sí, aparte de eso tiene que decir RNE, que es el Registro Nacional Elaborador, que ese productor está certificado para elaborar ese producto. Y después RNPA, que es Registro Nacional de Producto Alimentario Libre de Gluten. Todos, tiene que tener el Todos logo, esos. tiene que decir sin gluten, tiene que decir sin TAC y tiene que decir tener RN libre de gluten también. y libre de Todas gluten. esas cosas, juntas. Por Pero separado, hace 50 años, 60, no, y hace 20 tampoco. tampoco. Hace 20, Luis, nosotros llamábamos a algunos medios periodísticos para hacer difusión de lo que íbamos a hacer. No, sectas no difundimos. ¿Te decían no eso? Sí, acá en el Consejo Escolar. Yo me acuerdo, nosotros tuvimos que hacer yo me acuerdo difusiones. cuando empecé uno a tomar conocimiento de esta enfermedad, estaba en el EU2, te estoy hablando de década Sí. del 80, del 90, Sí. había una doctora que hablaba mucho de eso, y me estoy queriendo acordar el nombre, una doctora, un doctor, y no me puedo acordar cómo se llamaba en este momento, que hablaba mucho de eso y decía, ¿qué será esto? Y ahora Y acá uno en se da Bahía- cuenta que hay mucha gente que tiene ese Es problema. que acá en Bahía en el 97 surge ACELA. La asociación, Asistencia al Celíaco de la Argentina, filial Bahía Blanca. ¿y vos tuviste mucho que ver en eso? Yo llegué en el mismo año, porque yo ahí supe que había un grupo de gente minoritaria que se estaban juntando. Entonces cuando yo vuelvo a obtener el segundo diagnóstico, porque en todo esto de mi vida, ¿Me lo contás en un ratito? sí, dale. Estamos caminando con Claudia Romero. Me decías que
¿Por qué? Ahí me quedé en la duda. ¿Volví a Bahía? ¿Cuándo volviste a Bahía? ¿Estabas en Buenos Aires? Yo entendí para el diablo. No. Cuando volví a la dieta, quiero decirte. ¿Por qué volviste a la dieta? Y porque ahí, después de la escuela primaria de las bananas, en segundo grado, llega como una información de la medicina, que van cambiando sus doctrinas, y como que el celíaco que había hecho mucho tiempo la dieta bien y que estaba bien recuperadito y que no tenía más, podía empezar a comer de vuelta con estos elementos, harinas, o sea, hoy gluten, porque posiblemente se podía haber curado. Ajá. Cosa que no es así. No es Por así. favor, no es así. No es así. No es así. Entonces, pero la medicina es así, tiene vaivenes. Sí, claro. Como lo del kilo de la banana también lo sacaron, por suerte. Ah, ¿no? ¿sí? Sí, porque si no Entonces, era... ¿que te hicieron un segundo análisis? Entonces, ¿qué pasa? No había análisis. No había análisis. Estudio, no sé cómo llamarlo. Entonces empezaron a dejarme comer. Y si la nena no tiene diarrea otra vez, se curó. Porque seguían con esos 4 lineamientos. Resulta que yo no desarrollé diarrea, porque muchas de las cosas que había para comer, a mí no me gustaban, decía yo. Entonces no las comía, o sea, tenía poca ingesta para llegar a hacerme tanto daño. Yo seguía comiendo preferentemente lo que comía antes. No me gustaban las facturas, no me gustaban los tallarines, no me gustaban los ravioles, no me gustaban los ñoquis, o sea, todo eso no lo comía, porque no me gustaban, decía yo. Y no era no gustar. Es el instinto infantil del organismo. Esto me hace mal. Esto me hace mal, yo no lo como. Está bien. Entonces, ¿qué pasó? Pero ahí le seguí dando. Y después hay una etapa en la que se estudió que en la adolescencia se oculta la enfermedad, no se sabe por qué, quizás sí, quizás no está comprobado. Y yo seguí adelante con mi vida. Me caso y cuando me embarazo de mi primer hija, embarazo problemático. Empieza la anemia, pero era típico del embarazo, decían, y bueno, y falta de calcio, y falta de magnesio, y falta de esto, y falta del otro, y todo lo atribuían al embarazo, pero yo a todos los médicos que me atendían, yo les decía, yo cuando era chica era celíaca. Entonces empecé a buscar por mis medios y a pedir una biopsia. No, ¿cómo se pedir una biopsia? Si nadie quiere hacerse una biopsia. Lo que se la tiene en casa no la quiere, vos la pedís. Es que yo sé que aquello, si era aquello era y eso no se cura, posiblemente sea eso. Bueno, y después que nace mi hija, explotan los síntomas, que eso hoy se sabe que es un estrés posparto, como puede ser un estrés traumático de otra índole que despierte la enfermedad. Siempre y cuando la persona contenga el gen, ¿Qué edad esté tenías? predispuesta, 31 años. ¿Te explota la enfermedad otra vez Explota como la hace enfermedad. 30 años atrás? Exactamente. Y ahí, bueno, con herramientas y con presencia y con carácter, porque tuve que pelear a capa y espada con médicos, con Pero sistema ya había de otro salud, conocimiento de la enfermedad. pero nulo todavía, pero nulo. Y te hablo del año 97. O sea, siempre Dios atendiendo en Buenos Aires. Entonces, pero yo quería que eso acá se resolviera, porque había gente que se moría acá. Hasta el año 2000, acá en Bahía Blanca murió gente con diagnóstico de enfermedad celíaca y que la habían paseado por todos los hospitales y que le habían hecho un montón de cosas. Entonces, a partir de ahí se crea la la asociación. Y ahí empezamos a pelear los pocos que éramos, a luchar, y en el año 2000 se crea la filial en Bahía Blanca. O sea, en el 97 se crea y en el 2000 obtenemos hasta personería jurídica como para tener más fuerza, más presencia. ¿Y qué tareas están haciendo ahora? ¿Difusión? Y bueno, ahora es difusión, porque toda la que hicimos en estos 27 Pero ya años... forma parte de la preocupación de mucha gente. Sí. ¿No? No Sí. seré celíaca, Sí. o el mismo médico, no seré celíaco, y el mismo médico te dice, por la duda, hacete, ¿no? Exactamente. Entonces yo hace años decía, ojalá algún día todo el mundo pueda llegar al médico y esté el análisis de la celiaquía como el de glucosa. ¿Y ahora como está el de... eso? Estamos muy cerca. No, todavía no, pero estamos muy cerca, porque hay más sospecha, porque es descartarla. Porque es fatal, o sea... ¿Tu la hija persona se transmite de madre a hijo? es una predisposición genética hereditaria, pero no siempre pueden adquirir el gen, pero a veces no desarrollar la enfermedad.
pero sí se tienen que ir estudiando. ¿Y te puedo preguntar cómo es el caso de tu hija? No, hasta ahora ninguna de las dos, tengo dos. ¿Dos hijas? Sí, el segundo embarazo fue brillante, fue ¿sí? estupenda, fue a término, fue sin complicaciones, fue maravilloso. Pero en el primero, pues, riesgo, hasta riesgo de perderla. Pero bueno, entonces esto lleva a que estos 27 años, nosotros acá en Bahía Blanca, ¿cuál fue la primera lucha? 2 dietéticas, 3, un bidón de harina, una fortuna, polvo en oro. Entonces empezamos a decir, ¿qué hacemos con esto? Nos juntamos y le compramos al fabricante y entre todos nos pagamos, nos prorrateamos y lo llamamos compra comunitaria. Para hacer todos la comida, el mismo alimento que podían comer, digamos. Exactamente. Entonces lo ahora llamamos ya no es compra. necesario. Ahora ya no es necesario. Se dejó de hacer ahora en el año después de pandemia. Hasta ahí la veníamos haciendo por los costos. Ahora tenemos de todo. Vas a la panadería y tenés, te dicen... En la panadería no. Bueno, en algunas que he visto, ¿no? Yo no he visto esa, algunas te dicen no tiene gluten, claro, sin TAC. Pero ahí está lo que dijimos recién. Si lo hizo alguien en otro lado, porque ahí dentro de la panadería no se puede hacer nada. ¿No se puede hacer? La harina está en el aire, hasta en los papeles. Se podría decir que hasta en los billetes. Bueno, pero vas a un súper y hay productos. Sí, y ahí te tenés que fijar en la etiqueta que diga RNT, no sé cómo es. Todo, la mermelada, el queso, el fiambre, todo. ¿Ahora podés comer de todo? Y ahora se puede decir que no falta nada, pero en Bahía no había helado, en Bahía no había chocolate, en Bahía no había... Entonces, ahora tenés helados. Y ahora tenemos... Entonces por eso les digo que esto es una voz de esperanza y que hay mucho. Y te digo una cosa, la mente actúa, la mente actúa de la siguiente manera, te pregunto, ahora que ya estoy, ya sé lo que es y qué sé yo, y veo, y ahora me voy a dar un atracón que no me pude dar cuando tenía 10 años, ¿te pasó? ¿Te pasa? No. No. No, a diferencia de otras, el tema, a veces eso le puede pasar al que llega asintomático a la enfermedad. ¿Cuál es el problema de esta enfermedad? Porque la consideran un iceberg, o sea, el pedacito que se ve nada más, pero después hay silentes, potenciales, y están los que no tienen síntomas, que llegan al diagnóstico porque, ¿qué pasa? Diagnostican al hermanito, ¿no? Y enseguida el pediatra dice, bueno, ya tenemos a Juancito diagnosticado, ahora vamos a ver qué pasa con Pedrito. Y después, bueno, a ver, mamá, papá, y empieza a indagar, lo que llaman screening. Entonces, claro. ¿Qué pasa? El hermanito dice, más vale que yo no sea celíaco porque te rompo todo. Y no tiene síntomas el hermanito. ¿Y vos te seguís cuidando a esta altura de la vida? Sí, es triste. ¿Todos los días? Sí, porque ya es un hábito. Esto es un cambio de hábito. ¿En tu casa ya están recontra acostumbrados? Todos. ¿No tocan eso que es de la vieja? Claro, más o menos así. Y si no, bueno, hagan todos algo que la vieja pueda. Claro. Ahí está. Pero el paradigma es esto, los cubiertos, la esponja, la olla, el colador, todos estos cuidados también son parte de los hábitos. Absolutamente incorporado. Sí. ¿Y la familia también? Y la familia ayuda a cuidar, porque si no es difícil ir a un encuentro familiar, porque de pronto tenemos riñas familiares, ¿no? Entonces, ¿qué te hace un poquito? Empieza. Ay, qué exagerada con no poder tocar el tenedor. Vente, a ver, la parrilla, cuidado con los chorizos. ¿Qué pasa con los chorizos? ¿No pueden ir a la misma parrilla? No. Claro, ¿no? Hay que... ¿no? Hay que limpiar la parrilla. Limpiar la parrilla, muy bien. No poner el pan en la parrilla, ya empiezan a protestar los fanáticos del pan en la parrilla. ¿Por qué? Porque se contamina con la parrilla. Exacto. Y lo mismo entonces, ¿qué nos pasa? En los lugares gastronómicos, y yo te pregunto, me voy a comer afuera. ¿no se te chispotea en algún momento estar en una reunión y te olvidaste de cuidarte y te volvés a descomponer? No, eso no. Que me chisporotee, que me enoje por decir, me tengo que quedar sin comer, sí. Ir a una fiesta de 15, un casamiento y poder comer agua y aceitunas también. Y pasar la fiesta. Pero mi modo... ¿Por qué agua y aceituna? Y porque no había nada. No había nada y nadie por había pensado en el celíaco. Por las dudas, Y claro. por más que me digan, no, prefiero... Por las dudas. Yo me quedo con la parte de la fiesta, digamos, con el baile. Con el baile. Entonces, todo eso
Es lo que yo le digo a la gente. Porque el daño, aunque no se vea, porque no todos, por eso es sistémica la enfermedad, puede atacar a cualquier parte del cuerpo, no solamente gastrointestinal, no solamente me voy a descomponer, o voy a vomitar, o voy a tener vómitos, diarrea, no es digestivo nada más. Hay gente con problemas de tiroides, se descubre primero eso y después que es celíaca. El diabético es una enfermedad asociada a enfermedad celíaca. La artritis, bueno, enfermedad de Down es la primera asociación que tiene la enfermedad celíaca. Dermatitis, hay un montón de enfermedades que están asociadas. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos que no se descomponen o no tienen síntomas digestivos, pero se brotan o les sale un No sabía líquen todo eso. Conozco personas y a mí me han gritado en mi casa, no toques esto, ¿qué pasa? No. Y después me explicaban por qué, claro. Claro, sí, y es así. Bueno, un gusto la charla. Un placer. Igualmente. Muy Que amable. sirva Gracias, para todos. por supuesto.